de Entesa, sobre la que se insta a la entidad pública Renfe a la revisión y modificación de los horarios y frecuencias del servicio de tren entre los municipios de Reus, Tarragona y Barcelona. Hay también una enmienda presentada. Tiene la palabra, señora. Sí, gracias, señor presidente. Bien, daré unos datos iniciales para situar un poco el sentido de esta moción, datos que indican que la movilidad cifra un estudio de movilidad en la publicación del último censo, cifra en 7 de cada 10 a los trabajadores que utilizan el transporte privado, vehículo propio, vamos, para dirigirse a su lugar de trabajo. Y en la zona a la cual se está refiriendo la moción, que es la zona del Camp de Tarragona, estábamos hablando pues de casi bien unas 100.000 personas, concretamente 96.000 personas sobre un total de unas 140, 150.000. Solo 6,5% utiliza el transporte público, colectivo. Y pues bien, estos datos nos dan a pensar también porque Tarragona es un centro receptor de trabajadores, genera pues alrededor de 52.000 desplazamientos atraídos y 48.000 que se desplazan a otras ciudades. Reus, que es centro emisor, pero genera 38.000 desplazamientos y atrae 32.000, en fin. Toda una serie de datos que ponen de manifiesto el enorme mercado, por decirlo de alguna manera, que existe para conquistar por parte de los medios de transporte público. Conquistar, pero siempre, y claro está, siempre que se adecúen a la realidad social, a la realidad económica y a la realidad laboral de las personas y del territorio a las que estos medios han de servir. Y esta moción la hemos presentado concretamente porque el primer tren del día y de la semana, que los lunes nace en la población de Ribarroja d'Ebre y el resto de la semana en Móra la Nova, y que transporta pasajeros a Reus y a Tarragona y finalmente a Barcelona, pues si cumpliera con lo que la moción está pidiendo, permitiría entrar a trabajar a estas personas, en el caso de Reus y Tarragona a las 8 de la mañana, en el caso de Barcelona a las 9. Esto solo es posible ahora en el caso de Reus, puesto que llega a las 7:32, y el problema surge cuando ese tren, que tiene la entrada prevista en Tarragona a las 7:47, cosa que, bueno, con una cierta rapidez, pero permitiría desplazarse al trabajo al usuario sin excesivas dificultades, pero la realidad es que diariamente sufren retrasos de 7, 8, 10, 12 minutos y que están cronometrados por parte de los ciudadanos que habitualmente pues lo utilizan o lo utilizaban, porque cada día provoca una desconfianza más grande entre estos posibles usuarios, ya que les queda muy reducida la posibilidad de trasladarse de la estación al trabajo y llegar con la puntualidad requerida. En el mismo caso está pasando pues cuando este tren llega a Barcelona-Sants, llega a las 9 en punto, retrasos al margen, y deja sin margen de maniobra a todos aquellos usuarios que empiezan a trabajar a las 9 de la mañana. Entendemos pues que es necesario un replanteamiento notable y profundo de los horarios y de las frecuencias de este recorrido, pero sería necesario contemplar otras variables al margen de una nueva confección de horarios y de frecuencia, nuevas variables tales como la velocidad de los trenes y la ocupación de la vía, entre otros. El objetivo de esta moción pues es sin duda adecuar a las necesidades reales de los usuarios y lograr ampliar el número de usuarios del transporte público de allí, de mi zona, de las comarcas de Tarragona, que esto yo diría que es preceptivo en todo lo que hace referencia al transporte público.